José Manuel, onde andades? Boa tarde. Ai, por Dios, este home onde andada. Pero parada, que fa? Pili, estaba buscando a ver onde andabas metida. Quería falar contigo. Que queres, parada? Eu presentar xunto a Visión faime ilusión, sí. Pero se estou cansado de presentar, eu creo que era mellor que fixese de cantante, participando. Pero que queres participar, concursar nun programa? Claro, é unha novedade na miña vida salir cantando. Mira, falta unha canción moi importante na lista. Eu podía facer de Sergio Dalma, pareceme moito a Sergio Dalma. Sí, unha barba, sí. Claro, e podía cantar Bailar pegados no es bailar. Parada, sinto moito, de verdad. Pa terceira edición chamamoste, pero xe está o cupo Pero repleto. estou preparadiño. Coñome, mira que ben me queda isto. No, a terceira edición cando é o ano que ven. Non estás preparado, Hombre, parada. Pili, Parada, o ano que ven estou moi bello ya. Parada, por facer de favor, Sergio que Dalma. tes moito que facer, Uribarri, esta tarde aquí no programa. Tes moito traballo. Se non, mira aquí vos telos. Que tal? Non me deixan cantar, pois estou aquí. É que apuntouse ao último, xa estaba o cupo coberto. Vas a ser Ten medo o que lle quito o posto presentador. de cantante. Ah, verdad tamén, parada. Ten moito medo. Pili cantaba a canción. Lucía Pérez, senta aí entre... Que alegría, por favor. Entendo que para ti é moi especial sempre que chega esta data, Sí. porque pasaron, foi 2011, non? O teu 13 ano. anos, 13 anos. a Estás como vida- sempre, Ai, miña a nena, vida estás como pasa. sempre. Te falábamos de que Eurovisión, ao final, Pili, non é unha experiencia compartida, é dicir, é un evento que todos vemos en familia, todos lembramos, pois é onde estábamos cando a nosa Lucía Pérez levou a Galicia aí ao grande, non? A Pero Europa. mira, é que eu a Lucía coñezco un pouco bastante. E mira, tamén ten temple para ir a Eurovisión. Porque non vale calquera para ir a Eurovisión. no, Pili. Ti ten en conta que te están vendo miles e miles de persoas. Eu creo que esta muller nunca vi nerviosa na vida. Esta debe entrar por Eurovisión como entrando pola porta do Incio, me entendes? Entón, pois eso dá É que a tranquilidade. nosa Lucía é moita Lucía. Dá Eu non seguridade. perdo a esperanza de que vaya a Pili Pampín. Buah, seguro, seguro. Eu non perdo a Eu non sería esperanza. nada. Claro Pili que Eurovisión. menos. Pili Eurovisión. Están indo de 57, por que non? Maravilloso. Pili o Benidorm Fest o ano que ven. Venga. A deste ano xa tiña unha idade. Por eso, Claro. 57. E por que non? Por que Claro. non? Tamén é outra realidade que temos, non? Unha muller ou home máis maduro, por que non? Por que non? Pili, decimos algo aquí a Dani, un ánimo Que moita para a sorte, moito parroquia. ánimo esa afición arriba. Coxe gaño de por sí, señor. Arriba, Dani, moitísimas grazas por atender asuntos. E nada, dende aquí mandamos toda a enerxía positiva a esa afición maravillosa do Deportivo e a ver se se consigue ese objetivo do ascenso. Dani. Moitas gracias a vos. Un bico para todos. Un bico. E Forza Deport. Forza Deport. Que ilusión. Miña boa, que contenta va a estar. Que contenta. Eu só pido, por favor, que Jano Deportivo, se non vou ter unha noite con meu marido, vai ser horrible, horrible. Horrible. Sabedes quen quere ir a Eurovisión? Pois os netos do Rosal. Bueno, Anda. Sí, sí, sí. Hombre, despois de ganar Hola, que hai? Hola. Pero non íbamos a dicir que hai. Que hai? Hola, Hola, chicos. Hola. Cal é o vosso nome? Os netos. Os netos. Os netos, dous, os netos. Pero non digo os netos, digo o vosso nombre, os dos deus. Ah, eu son o neto 1. Ah, tú o neto 2. No, eu tamén son neto 1. Claro, porque un máis un. Os dous, un. Somos dous. Claro, somos non un había dúo. caído. Bueno, hoxe viñemos aquí a... bueno, fala tú que falas mellor que a min. Viñamos Ao que casting de Eurovisión queredes 2025. presentaros a Eurovisión. quito Sí, da sí, sí. boca. Bueno. 2026. Sí, claro. 2025, 2020, se dice Claro, así. claro. E que tedes preparado? Preparado. Hombre, hai que preparar algo para ir a Eurovisión. Hombre, preparado, que se di preparado. Tuvemos Preparada. un problema... Sí, que tuvimos un problema. Preparado non está. Vale, non está? Non está, no. Pero bueno. Se non está preparado, Facemos. pois face do que queraides. A ver. Bueno, vale. Algo tedes que facer.
Siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir, hora perdida, soy yo, el examor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Y otra, yo la perdida, soy yo, el examor de tu vida. Volví para volver a serte mía, porque un amor así no se olvida. Oh, súbeme. Moi ben. Hombre, teño que decir que espectacular. Igual non Desde os sei. tempos da Lucía non vin unha cousa millor, Moitas Que gracias. cousa máis boa. Moitas Pero, gracias. a ver, además de falar neste idioma, en Eurovisión, Sí. gusta moito o inglés. O Podíades inglés. facer algo en inglés? en Para inglés, toda, sí. para toda a xente que ve Eurovisión, inglés, claro. sí, está En preparada, inglés, sí, pues está veña preparada algo. para- Eso está preparada. Sí. Sí. Bueno, Preparada. preparada para... Preparada, parada. Claro. Parada. Parada. Sí. Vale. Vamos, A ver, en inglés. Yo no necesito conversar, porque adivino, ella, sabes cómo soy. Tú me has conocido siempre. Tú, cuando me miras, puedes ver. Cuando me miras, que yo no puedo entender. Tú me has conocido siempre. Ahora, arriba. Amigos para siempre, me you love will be my friend. Dai tú. A mi payón en Averroy, you stand and toca. Pray for largo was the summer go tonight. Amigos para siempre. Hay un poco más. Mira. And we soon work it out tomorrow and night. And we soon work it out and start it tonight. And we soon work it out tonight. Amigos para siempre. Esto hay que subirlo un poco. Amigos para siempre, me you'll always be my friend. I miss you siempre watching over following. Isto é penoso. I miss you marching in the southern. Tranquilo que non se nota. Amigos para siempre. Fantástico. Oye, apasionante. Sodes os próximos representantes no Festival de Eurovisión. Gracias. Parada non. Deixa a parada en paz. A ver. Pero isto cuando é? Isto cuando é Hombre, parada, sí. un sábado, será un sábado, eso seguro, do ano que ven, Pero está... no 25, Está preparado ou non está preparado? preparado, ainda acaba de terminar o festival, non está preparado. está preparado. No, se non está O ano preparado. que ven, non. Nós traballamos con as cousas preparadas. Pero unha tomadura de pelo, Isto é pero unha broma, Pero non vamos pode a ver. ser. Pero tú sabes a xente que quere ir representando a Galicia. Pero aparte un sábado, dixeche. Un sábado. Os sábados como que miña nai, isto Claro, non se fora un domingo, sabes? Pero o domingo tampouco estaría preparado, Non porque isto vin se cousa maneja igual. así. É verdade, Non tes quere razón. ir a Eurovisión. Parada. Dime. Unha mirada dice máis que 1000 palabras. El silencio otorga paradas. Pero Pois esa sí, mi demos texto donde ya quera. non- Non Ay, caray, queren ir a Eurovisión. Que non vayan a Eurovisión. Vos perdedes ir a Eurovisión. Hombre, ya está ben, por favor. Qué grandes son os nosos netos do Rosal, Pili? Cada día superanse máis, a verdad. Que trae? Les digo tal imaginación. Unha periodista que Gústame contrasta, todo. moi ben, Ui, moi ben. non sei se quedarán bolsas porque por aquí pasa moita xente e vai pasar ainda máis, non? Van a volar, pero Unha ya. bolsiña de cada non Queda nos ven algunha mal. lévoa. Como apetece sempre escoitar o dúo dinámico, verdad? É que son cancións que, verdad, sempre... Nunca pasan de moda, verdad? Que por Poñas certo, poñas parada, mola. onte que tivemos a Maciel aquí en Xuntos, eles compuseronlle La a Maciel, non? Claro. No, compusieron ya a Joan Manuel Serrat. Bueno, sí, é verdad. Claro, que conta esa historia, parada, que moi boa. Tiña que ir Joan Manuel Serrat. Joan Manuel sempre canta canciones que compón.
non? Pero en esta ocasión era o dúo dinámico, a canción elixiuse a La 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 e o intérprete Serrat. Pero Serrat, que cantou a canción e todo, pero despois dixeronlle, no, tú tes que cantar en catalán, e se non cantas en catalán, non debes de ir. Por eso foi Maciel. Mira, Lucía, mira. Cando che dicía que onte tivemos a Maciel aquí. Histórico. Case literal. ¿Qué te pasa, Javi? Maciel, ¿Qué 20 te pasa? años. Nada, tive unha aparición momentánea. Todo ben. Onte todos tivemos un soño, Lucía, que foi estar aí coa nosa Creceu a Maciel. minifalda, Maciel creceu. En vez Y eso de que a convertirme en Maciel, convertirme en la niña del exorcista. Ten unhas pernas a Teño Pili que varios. podía mostrar perfectamente, pero é tan decente, tan honrada que Teño dije, varios. non enseño. Teño varios factores. Coro e todo aquí, en fin, a festa de Xuntos. Que por seguimos aquí en Xuntos en directo. De novo, pois a xente levántase, vaise. Onde está parada? Creo que parada sale, eu tiña que ir ao baño. Javi? Ai, o Javi sí que non sei. Acaba de levantar, eu estaba mirando para o vídeo e de repente Xirome non está. Ay, espera, que me están diciendo polo auricular. Mira onde están. Pero, que fan aí? ese é Javi? Javi, Eu que sei, non sei. que alguén se lle perdo o vestido, que alguén se lle caia o a base. Eso pasou ya a Gústame, Azúcar Moreno. no, pero gústame xugar limpo. Bueno, pero mira, Son unha mira, persona honrada. o viños da casa. Non sei que nos pague. Ai, claro, Pero, hombre, non me podo vender por unhos ovos. Que son por da un casa, ovo. parada. No, eu non me vendo, eu non me Parada, vendo. é cuestión de cartos. Mira, douche Porque co se é cuestión huevo, de- non me compres, non me compres. Aparte tienes que comprarnos a parada con cartos. Claro. Tamén é verdad. Bueno, pero aquí hai unha produción que podemos tirar No, pero ten que ganar o millor, o que millor o faga. Tú xa tes experiencia. Bueno, sí, pode Eu ser. vinte Sí. un día a cantar dile que la quiero. Sí, chamarlle cantar a iso igual é... Pero sí, é verdade. Cibera. Sí. Tú non, tú aquí non cantache nunca. No Xuntos Visión, non. Claro, pero terás que entender que eu gañei a anterior edición de Xuntos Visión. Eu teño unha imaxe, eu teño que volver a gañar. Non, veña. A cantar o millor que o faga, mira, o que o faga millor doulle co huevo na cabeza. Pero se non é un premio para no, un castigo. a falar con propiedade e a cantar ben e non comprar o xurado, que non pode ser. Así Eu non se son pode. solo presentador, pero non me vendo. Eu non me vendo por cuartos. Como a vos foron a sobornar, a parada Cun soviño, sei que hai que querelos, Belén. Gabri? Gabri, eu case non recoñezo a De Gabri. que iba ¿sí? Gabri, Belén? Ti sabes Non algo? sei, eu non sei nada, non queren dicir nada. Eu creo que iba de Diego el Cigala. Del arrebato, sí. Bueno, saben que o dan todos nosos colaboradores. Practicando meses para este momento. Ay, Belén, aí. Estamos expectantes, Muri, que ti tamén partí que estás moi caladiña. Sí, Non sei sí. se a procesión Bueno, normal, dos nervios porque- que se leva por dentro. Felicitádeme por non me deixo corromper, Eso eh. No, hubo para señales. Non me deixo Rocío, corromper por profesional. nada, Está nin por un agardando xamón. Muri, é que está agardando vos. É que eu despois da intervención de onte de Maciel quedín en shock, entonces Non me superar a Maciel de onte imposible. O reto é moi difícil para min. Corre, que está por sorpresa! Boa tarde! Perdemos. Ay, ponte. Supervisión. Ay, qué vaya nervios. verdola. Sí. Bueno, Así da gusto. aquí estamos bien. Ay, da gusto, qué maravilla. ¿Cómo están? Qué Ay, Dios mío, maravilla. aquí está preparados. Bueno, falta Lucía, ¿dónde está? Ah, dixo que viña ahora. Ah, vale, qué bien, mira, esto Dixo es que meu, viña ¿no? ahora. Sí, Bueno, sí. señoras y señores, aquí estamos. Ay, a ver, vente, Lucía, ¿Dónde corre. está? Lucía, Corre. que esto vaya a empezar. Lucía Pérez, vamos a estar. Un aplauso para nuestra que non me dou Lucía. apoiado. Xa Que está todo temos aquí de preparado. todo. Lucy, ¿cómo estás? Bueno, qué maravilloso Ay, ser. que non queda nada. Veña, Esto voy a teño unhas arrancar garazas que enseguida. empeza o espectáculo. Ay, creo que se está preparando. Moi boas tardes, Galicia. Señoras, señores, boas tardes. Benvidos todos ustedes a Xuntos Visión, segunda edición. Os mellores artistas, as mellores cancións en directo. E aquí, prepárense xa para tomar asento e agora comeza a maxia da televisión. O maior espectáculo nunca visto ata o momento. Isto é nada máis e nada menos que Xuntos Visión. Ay, qué emoción. Ah, que estamos xa. Darse a canción. Oxe chega a Xuntos Visión disposto a levar o primeiro premio. Un
un tema difícil de olvidar. Enséñame a cantar de Miki. Esta foi a aposta española en 1977. Agora, Manel Mosquera chega cunha nova versión que a tantos emocionou ao longo de tantos e tantos anos. Con todos vostedes, Manel Mosquera. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un banjo, cantando sin parar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. La 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 la. A ver, todos juntos. La 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 la. Wow, wow, wow. Empeza forte esta segunda edición de Xuntos Visión. Enorme Manel Mosquera. Completamente de acordo. Que voz, a ver, que voz. sopo lo parecido. Sí. A xente ten que votar. Sí, tal cual. A voz rasgada tipo Sergio Dalma me encanta. Sí, o se tiña Hubo Manel. momentos de nerviosismo, Sí, estaba sí. aí. Imos xa pero ca súa bueno. actuación. A segunda actuación desde este importante festival da canción. O segundo artista en pasar polo escenario é Gabri Fuentes. Este xornalista é todo vitalidade. Non se deixen engañar polo seu doce aspecto ou pola súa xuventude. É a segunda vez de Gabri en Xuntos Visión e chega disposto a revalidar o título de campeón. Nesta ocasión, escolleu a canción que lle deu o primeiro premio a Salvador Sobral no ano 2017. Déixense enamorar por Gabri e o seu amor pelos dous con un aplauso. Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existir, cansado e sem nada para dar. Penso que regresas, que me voltes a querer. E eu sei que não se ama sozinho. Talvez devagarinho deixes voltar a aprender. Muito obrigado. Increíble Gabri Fuentes. Queridos espectadores, téñeno complicado para escoller o gañador, porque o nivel é moi alto entre os participantes. Ten razón, absolutamente parada, Este foi espectacular. Non era dos meus Espectacular. pero... Macho, portugués é moi bo. Portugal, todo de Portugal é bo. Portugal. Todo de Portugal No, é bo. e Gabri, este Gabri crece. Continuamos cas actuacións de Xuntos Visión. E a terceira concursante chega dende a Coruña. Ela é Belén Puime. Comunicadora audiovisual e aspirante a artista, Belén atrévese cun clásico 2000eiro que nunca pasa de moda. Antes morta que sencilla, unha canción cuya mensaxe sempre é simple, pero moi potente. Veremos como lle dá a Belén imitar os gráciles movementos de María Sabial. Adiante.
pintalabio, toque de rime, moldeador como un artista de cine, peluquería, crema hidratante y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, y a quién le importa lo que digan por ahí. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla. Que la verdad, porque somos así, nos gusta ir a la moda y que nos gusta presumir. Que la verdad, que digas tú de mí, de Londres y a Milán y San Francisco y París. Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar. Después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita libertad. Maravillosa a María Isabel Coruñesa, xenio e figura. Absolutamente. Puesta en escena ahí con su... Lucía como bichas me a encantó. Belén. Muy bien. Esta mujer creces en estas citas, no está Xa estamos desexando coñecer a cuarta aspirante desta tarde que chega dende Ribeira. Para Puri non hai reto complicado. Sempre disposta a todo, esta muller de armas tomar atrévese cun dos temas máis coñecidos do certamen e que no seu día interpretou Salomé. Vivo cantando, representou a España no ano 1969 e otorgounos a segunda victoria. Déixense sorprender por Puri e o seu talento interpretando Vivo cantando. Veces vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir, una profunda esperanza y un eco lejano me hablaban de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Pero me pregunto de tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti, que estoy temblando de estar junto a ti. Realmente sublime a interpretación de Puri meténdose na pel da gran Salomé. Veremos cale o resultado da súa actuación nun intre. A ti por mí. Puri, vamos, espectacular. Qué nivelazo, No, témolo moi complicado. Sempre, nos directos sempre todos se veñen arriba. No, totalmente. Estaban aí nerviosos. Continuamos cas actuacións de Xuntos Visión. E a quinta concursante chega dende Meaño. Ela é Rocío Padín. Esta muller todoterreno atrévese nesta ocasión coa que probablemente sexa a canción máis mítica de Eurovisión, La La La. Maciel deulle a primeira victoria a España neste festival e Padín busca hoxe a victoria imitando a esta grande. Forte o aplauso. Le canto a la tierra que me ha visto crecer,
Le canto a mi madre que dio vida a mi ser. Y canto al día en que vencí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Dos la 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 la. ¡Vamos todos! La 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 la. Estupendísima Rocío Padín. Estou seguro de que non fun o único que se transportou o ano 1968 con esta actuación. Público en pé, que Totalmente, Pero aí teñen por favoritos Bueno, tamén. con cartéis e todo, es que estoy Matasuegras e todo, Sí, señor. Aí veo cartéis de Padí, moi ben. E isto remata, señoras e señores. Imos coñecer o sexto e último concursante. Chega dende Vigo e o seu nome é Javi. O home das 1000 caras chega disposto a triunfar esta tarde cun tema cheo de sensibilidade e nada sinxelo a nivel vocal. Daniel Dijes interpretaba este tema no festival hai xa 14 anos. Veremos se Xavi supera con nota este reto. Algo pequeñito, algo chiquitito, una rosa blanca, una caricia, un beso tuyo, una flor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un gesto tierno, una caricia, un amor. Algo pequeñito, algo chiquitito, un simple te quiero con dulzura, con cariño y con pasión. Es lo que te pido, amor. Trata pronto de cambiar. El tiempo se termina ahora de verdad. Algo pequeñito, wow, wow, wow. Algo chiquitito, wow, wow, wow. En tus manos tienes la ocasión. Hoy decides si perderme o romperme el corazón. Algo pequeñito, wow, wow, wow. Lo más chiquitito, wow, wow, wow. Trata pronto de cambiar, porque si tú no lo haces, esto acabará. Noraboa, Javi. Eu penso que superaches o reto con nota, pero a ver que opina unha persona que sabe disto moito máis que a min e que vais a sorprender de escoitar a Xosé Manuel Parada falando desde Galicia en galego. Rocío. Ay, Parada, y que estábamos vendo qué emoción mientras estaba cantando o noso Javi, que se foi raudo deste plató e non sei se se deu conta. Lucía Pili, vos vistes que estaba tocando o piano mientras estaba cantando Javi a súa canción. Sí, sí, Javi, volve. Hola. Daniel Dijes, moi boa tarde. Oh. Mira quen tiñas aí, Javi. Hola. Dani, escoitasnos? Boa tarde. Uy, no se oye nada. Hola, Dani. No se oye nada esto. Ahora. Hola, Dani, que No veo se oye, acompañado se oye muy estás. mal. No nos oye, Sí, Dani. estoy aquí con Miguel Lago, pero no se os oye nada. Hola. Vos vemos, moi guapos está de esos dos. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí estamos. Bueno, Tarde ¿cómo? de domingo con mi amigo Miguel, que nos habéis pillado aquí a los dos. Xa te beso aí co piano. Bueno, como viches aquí a o noso Javi, participante en Sub 2 Visión, que escolleu pois o teu temazo co que nos representaches fai máis dunha década, Dani, xa choveu, Hace mucho ya, una década más, hace 14 años ya. Máis de 10 anos, Dani. Uy, se os oye muy mal, se oye demasiado mal esto.
Ay, qué magua. Hay que cambiar de Dani, non de sei... técnica para hablar por aquí, É que o mundo dos Skypes, Dani, estas videochamadas, a veces é complicado. Pero non sei se me vais a escoitar solo, Dani, preguntarche, este fin de tan Eurovisivo, antes falábamos con Lucía Pérez, que atemos aquí no plató, entendo que, aínda que pasen... Sí? Foi que me deu testigo para o meu ano foi Daniel Dijes, verdad? Daniel Dijes presentou ese destino Eurovisión, que foi cando me elegiron a min para representar a España, e foi precisamente aí, Daniel Dijes. Non me escoita. Escoitame moi mal. Creo, compañeiros, que sí, creo que imos a despedir a Dani porque non nos escoita ben, pero de todos os xeitos é un placer sempre, polo menos vela. Así que imos a mandarlle un aplauso moi forte aí a Daniel Dijes e a Miguel Lago. Un besito. Adiós, non veo ni os oigo. Un bico moi grande, Dani, Miguel Lago. Qué pena. Sí, que me voy a escoitalo. Sí, casi me da un infarto, Claro, díchelo, ¿no? Javi, no me den conta. Ay, pero chicos, no está tranquilo, qué infarto, que igual se chama para facer los coros. Bueno, muller, pero vamos a ver, ti non te porías nerviosa se acabas de cantar unha persoa que está Ti non diante? eres pequeñito, tú eres un grandito. Algo pequeñito. Sí que eres grande, Bueno, porque rapazas actuaron todos. Pois sí, a ver, quen vai a ganar? Xa temos o resultado das votacións. E para non facervos esperar, imos xa coa nosa primeira corresponsal. Boas tardes, Tania Beiras, boas tardes, Coruña. A min as votacións... Moi boas tardes a todos. Good afternoon dende a Coruña. Bueno, pedazo de actuacións dos nosos concursantes e vamos a dar agora as puntuacións da provincia da Coruña. Province of Coruña. Comezamos. 6 puntos, 6 points para Rocío Padín. 8 puntos para Javi. 10 points for Belén. E atención, porque a máxima puntuación, os 12 puntos son para Manel. Muchísimas grazas, Tania. Dime que xa temos a Rubén Diumaró preparado para as puntuacións da miña terra, da terra de Lugo. Boas tardes, Rubén. Boas tardes dende Lugo, Xuntos Visión. Está sendo unha tarde emocionante, espectacular. Todo Lugo leva disfrutando destas pedazo actuacións que fixechedes esta tarde. Vamos con nosos puntos. 6 puntos para Gabri. Os 8 puntos van para Manel. 10 puntos a Puri. And finally, 12 points go to Padín. Grazas, Rubén. Isto está que arde. E aínda nos quedan 2 votacións máis. Boas tardes, Alejandro. Listas as puntuacións desde Ourense? Greetings from Orange and congratulations for a really big show. Et maintenant, le vote du jury de Laurence. 6 points, 6 points go to Puri. 8 points, 8 points go to Belén. 10 points, 10 points go to Javi. And finally, 12 points, the golden 12 points go to Manel. Uy, esto tirón de Mickey, Debe ¿no? ser ese símil aí. Madre mía. Eso está que non está, mi madre querida. Esto foi o efecto de Mickey cando estuvo en Xuntos. Total. Que home máis encantador de noso asunto. Iremos conectando ca cidade para vivir ese sentir, rapazas, que hai. E parece que Pontevedra vai a ter a chave. Creo que xa temos por aí a Garbanciña preparada. Contanos que estamos moi nerviosos por aquí, Garbanciña.
Buenas tardes a todos. Good afternoon, my friends. ¡Qué emoción! ¡What emotion! Dice así, ¿no? Bueno, da igual, veña, buscas por resultados, ¿vale? Gabri, meu rei, 6 puntiños. 6 para ti, points. 8 puntos e points para Rocío Padín. 10 puntos, 10 points para o meu querido Manel. Teño que decir aquí que isto parece algo injusto, Manel, que ti sabes que merecías todos. Y por último, 12 points, tú, 12 puntos, Belén. ¡Parabéns! Ai, temos gañador. Manel, no, Manel estaba en cabeza. Bueno. Sorpresa, Pois xa Bueno, queridas ai, e queridos espectadores, co seu voto e despois dunha axustadísima votación xa temos un gañador. Xa podemos decir que Manel é o flamante vencedor desta segunda edición de Xuntos Visión. E que a posta a punto de Manel conseguimos que nos transportase o ano 1977. Nese ano, en Eurovisión, Miki cantou Enséñame a cantar. Hoxe bordouno Manel e por eso tamén transportounos a ese tempo e non nos queda máis que decir parabéns, Manel. Manel. Bueno, estabas afónico, pero tiñas o público no peto, Manel. Esto es el trabajo de mucho tiempo, Rocío. ¡Noraboa! ¡Qué torrente de voz! ¿Qué se siente torrente de voz, Manel? Siento una emoción, Bueno, notas, se nota. No dormir tranquilo. Garavanciña, estás aí con Manel aquí ao teu lado. Ai, Garavanciña. Bueno, rapaces, estivestes desde... Fantástica, encantoume. Menuda edición, además con Lucía, espectacular de uso. Genial. Bueno, Tuvisteis una conexión conmigo que yo estaba en Barcelona. Ay, y fue tal desastre. No se veía, no se oía. Y dije, mira, no quiero más conexiones, yo voy a Galicia. Y tenía la disculpa perfecta para venir a veros y ver a toda la familia. Pues que veña Daniel o próximo día tamén, si quere. Dani es estupendo. es maravilloso. Lo conozco desde que empezaba, igual que a Miguel Lago, que siempre me llamaba para decirme, ven a ver mi nuevo espectáculo. Y yo siempre iba, me parecía maravilloso y me alegra mucho el éxito que está teniendo. Pues sí, a verdade é que vaya canteira eurovisiva temos neste país, e galegos, por suposto, aquí a nosa Lucía. Bueno, quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con tanques en trapos, de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. ¡qué maravilla de xurado! Comezamos aquí a nosa final semanal de Xuntos Quero Ser Artista. Hoxe con José Manuel Parada e que luso con Lucía Pérez aquí no xurado deste concurso. Vaya nivelazo de semifinal. Estamos aquí con Kerlín, benvido. Gracias. Arte aí da Coruña, de Venezuela. Pili, que onte vos deixou moi sorprendidos. Mucho gusto. Pois si antes estábamos los tres solos, mira que, bueno, os catro, mira que xurado de luxa o temos hoxe con Lucía Pérez, representante de Eurovisión, o sea que tenche que dar moitísimas forzas para que te salga moitísimo millor hoxe. Adiante, venga. Un aplauso moi forte para él. Qué intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón. Sí, jamás creí que sucediera así. Bendita sea la conexión entre tu alma y mi voz. Sí, jamás pensé que me iba a suceder a mí. Por fin lo
puedo sentir. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir, con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro, y por fin sé por qué estoy así. Tú me has hecho mejor de lo que era, y entregaría mi voz a cambio de una vida entera. Tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo. Muchas gracias. Pois sí que detivo tempo, Kerlín, eh? Uah. Moi bonito. Que delicadeza, que Lucía, todo. que che Oye, pareceu? empezar, eu estou aquí ahora sorprendida, xa verás tú, que ven agora. Cuidado. Que ven que eu non voto. Que sorte. Eu Así que creo genial. que xa chu dixo todo. Tes unha delicadeza cantando maravillosa. Parabéns. Parada? Hoxe inda mellor que onte. Sí, eu tamén o penso, Hoxe estabas tranquilo, cantando, moi ben. Como que disfrutou máis, verdad? Sí, pero vai poñerse nervioso cando todos aparezcamos no club ese donde canta. Ai, no karaoke. No karaoke da Coruña. Imos Son che todos bienvenidos. para aí. Cando cheguemos todos juntos e ibas a ver o que é nervios. Bienvenido. Kerlín, noraboa e moita sorte na final. Corra aí no backstage. Buah, vaya xeito de comezar, e isto non para. Ten uns ollos fermosos, unha voz increíble, onte deixounos a todos maravillados. A ver que tema nos trae hoxe Natalia. Guapísima Natalia. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta, la verdad. ¿Qué tal te biches onte? Pues bien, sí que es verdad que desafiné un poquito. Somos expertos, non sei. Sí, pero muy bien, la verdad, muy bien, muy suelta, como dijo Tania, muy bien. Qué Muy bien. contenta. Mira, Rocío, ¿cómo lleves o pelo a Natalia? Ves, es fermosísima Guapa, esta ¿verdad? mujer. Pues mira, o segredo que leva toda tarde con un calcetín enroscado na cabeza para que o pelo le quede así. Te lo prometo, todo Está el día. guapa, mira, guapa, ¿eh? Me salí a la calle con los calcetines, yo digo, que me vean. Calcetís. Madre mía. Primeira noticia, Tania, este tip. No, a verdad, eu nunca puxen un calcetín na cabeza, pero nunca te deitas Pues mira. sin saber unha cousa máis. No queda tan mal. Eu puxen o calcetín, pero foi porque tiña que facer unha imitación de Sergio Dalma. Natalia, oxalá che dé moita sorte ese truco, a disfrutalo Vale. como onte. Un aplauso Muchas moi gracias. forte. Gracias. Quizá el porqué de mis errores sin excusas no te han dejado recordar que me querías, que si te nombro a cada una de mis musas y no te nombro a ti, seguro dolería. Sueño con que tus ojos se dan y se empañen, que mis canciones sean la más cruel compañía. Si me preguntas por qué quiero que me extrañes, puedo explicarte, pero no lo entenderías. Y ahora que no puedo hablar, voy a rogarle, son recuerdos que aparezcan, que por las noches sin dañarte te enloquezcan. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y ahora que no puedo hablar, porque hay palabras que sentaron la protesta, te las llevaste, no eran tuyas, eran nuestras. No queda nada si te vas, no queda nada si te vas. Y no
bravísima Natalia. Pili, que che pareceu? Bueno, pois ben, estuvo ben. Tuvo ese pequeno traspiés aí, pero saleu rapidamente o problema. Que, a ver, estuve con una bronquitis muy aguda y sigo aún, a veces me ahogo. Claro, Sí. pois eso tamén é normal. Pois Natalia, estivo fenomenal, moita sorte, corra e ao backstage. Temos preparado no escenario a un dos grupos mellor valorados onte polo xurado, un grupo flamenco da Coruña. Un aplauso para eles, de Borja. Y la verdad, querer así es un pecado, válgame Dios, que me perdone el Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo ya a mi verdad. Y la verdad, que quererte más no puedo, y el pensarlo me da miedo, tú no te vayas y equivocas, y es tanto lo que te quiero, que no podría. Quiero que me beses y debo decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y debo decirte que te amo. Háblame bajito, que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Qué arte tes, Borja. Madre mía, parada. Que ya lo dije ayer, que lo ves al principio y dices, han venido de Cuba, han venido de La Coruña. Es que eso me emociona, y verles con ese arte, un arte flamenco que es un arte internacional, que gusta en el mundo entero. Felicidades por traerlo a nuestra tierra. Pili. Eu quería facer unha pregunta. A flauta hoxe non veu? Como no estaba confirmado lo de hoy, ayer él ya tenía trabajo fijado para hoy con diferentes formaciones que él va y no ha podido. Entonces me había llamado, me ha ofrecido un horario que hubiese estado, pero no ha sido posible. Pues Pili sin flauta baja la puntuación, ¿eh? Porque ayer con la flauta le dio todos los puntos del mundo. Ten razón, parada, sí, señor. No, pero estiveste No, moi pero ben, estuvo, chicos. non ten nada que ver. Pero ben. Muchísimas gracias. Parabéns. Pois Moi bonito. noraboa e moita sorte hoxe na final. Un aplauso para eles. Que maravilla, que ben o fan. Lucía, gustaronche? Oye, moito, é que encima, claro, o rollo é poder comparar, claro, e valorar pois a este estilo flamenco tan personal e tocando tamén instrumentos con outros rexistros, entón é máis complicado aínda, pero encantáronme, sí. Onte que viñeron, verdad, parada cun acompañamento de flauta travesera. Eu creo que foron os teus comentarios sobre a flauta travesera que non se dixo, non volvo. Pili, en canto non veo a flauta, Xa dixo, ui. Faltábame algo, parada. Onte eran tres, se viñeron dous. Claro. Entendes? Eu non estaba algo. Ose de novo va de lo ter Sí, gracias por recordarlo, Rocío. Xa, Que agradable, sempre. Por certo, temos que recordar ya a xente 26 de maio a final, Exactamente. Eso Sí, señor. Antes da tempada de Y que de final, verano. E que final, nos espera, porque, madre mía, esta terceira tempada, cada día hai máis talento. Tivemos a xente moi diversa, pero bueno, sobo tamén, no, Lucía, que temos moito talento nesta terra. Por suposto, Hai que amosalo, ¿no? Claro. E además que este tipo de programas, donde se mostra pois xente que non ten prácticamente igual experiencia, é unha boa escola para logo igual decidir se te queres dedicar por aí. Entonces eso é maravilloso, sempre enriquece moitísimo ese tipo de escenarios. Romper o É maravilla. seo, Claro que sí. acostumarte a un escenario, actuar pois frente a todas estas cámaras que temos no plató, diante deste xurado. Onte tamén ela conquistounos co seu sorriso, coa súa boa enerxía, e hoxe, pois a ver que baile nos trae Nayara. Bueno, guapísima. Esta nena é maravillosa. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado, porque la collo micro. Sempre sonrinte. Tes moitas ganas de actuar hoxe? Sí. Que nos vas a facer, Nayara? Cha, cha, cha. Ok. ¡Qué guapa estás!
Venga. Pois dame o micro e a bailar, un aplauso. La Jenny llegou, Nayara chegou. Hombre, que chegou. Rocío, que? Mira, eu quería comentar unha cousiña que entereime esta tarde, estiven falando un poquinho coa súa nai e quería destacar unhas cousiñas. Nayara, antes de comenzar a bailar, tiña problemas de psicomotricidade, de coordinación, pequeños detalliños que co baile ha conseguido superar esos problemas e conseguir todo o que está conseguindo, poder coordinar, poder bailar e facelo tan ben como fai. Moitas felicidades, Nayara. Campeona. ¿Quién lo diría? Quiero dedicar este baile a mis amigos del cole, a mi tía, a mis todos amigos y también a mis compañeras de coreográfica y single y Amanda que vino el año pasado. Bueno, pues ahí, muy bien. Felicidades, Nayara. Qué guay. Parada esta nena, una maravilla. Sí. Sorriso Yo estaba diciendo a Tania, para el espectáculo este verano tienes que coger esta coreografía. Y además gustame o traje también. Quedarías muy bien con todo eso. Sí. Triunfarás mucho. Gústanos todo de Nayara, corazón, moitísima sorte hoxe na final, que eres unha maravilla, de verdade. Ai, que concursantes fantásticos temos no noso concurso. Ai, é que eu digo sempre, que papelón ten aí o noso xurado. Isto non para, 6 menos 10. Damos a benvida neste plató a Nayeli. Madre mía. Pasa por aquí, corazón. Onte cantó unos por Whitney Houston, Lucía. Ya vengo adianto, impresionante. Oye, ¿por qué nos vas a cantar, Nayeli? Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Olles facilitas, Quero escoitalo xa. Quero escoitalo xa. Xa, xurado? Veña, pois un aplauso moi forte. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm not that deep and what is that diving? I never meet the ground. Cross to the surface, what it can hide us. We're far for the shallow now. In the shallow, in the shallow.
Cross to the surface, where it can hide us. We're far from the shallow now. Guau. Gracias. Silla. Oh. Pili, Parece ¿qué mentira dices? que Salas hecho voz de algo pequeñito. Qué bonito cantas. Tan joven, además. Nayeli. El futuro que Bonita. tiene. A canción é fermosa, pero dende logo que escoitar a túa voz moitísimo máis fermosa aínda, Que Noraboa. templante, moi difícil tamén. que templante, claro. Lucía, porque é a primeira vez que está Sí. nun plató de televisión, é que templante. Pues parabéns, 21 de verdad. aniños. 21 anos, Lucía. 21, iba a preguntarle, digo, non sei se pregunta, pero digo, 21 anos. Pois nada, moito por diante, pero parabéns, porque foi unha actuación maravillosa, sí, señor. Espectacular. Moita sorte. Gracias. Menuda derradeira concursante. Ten un tempiño agora xurado para intercambiar notas, impresións, preguntarlle a Lucía parada a ver que fan esta tarde, porque xa sabedes, só un poderá subirse a ese vagón da final. Mirade o panorama que temos aquí. Rociño, para empezar o partido nos estamos aquí. Ai, veña, veña. Veña, comezamos o veredicto. Falou a presidenta, eu calo xa. Eu cando a presidenta fala, Hai que ir a ver o partido. Hombre. empezamos. Venga, O que queirades, eu xa. O veredicto. Eu vou dar un pedazo de 8 A Carlin. Pois mira, moi de acordo con Tania. Outro 8 por aquí. Pili. Igualmente, Carlin, outro 8. 24 puntos. Natalia. Vamos con Natalia. Natalia, noraboa, tes unha voz espectacular. Eu vou xa dar un 9. Natalia, para non ser profesional, a verdade que nos estés sorprendidísimos. 9 puntos. Pili. É un 7 esta tarde, Natalia. Moi ben, 25 puntos. De Borja. Tania. In love estou co flamenco. Un 9. Rubén. Eu, chicos, pagaría entrada por iros a ver. 10 puntos. 10. Un 9. 9 puntos. 28 puntos para De Borja. Imos con Nayara. Tania. Nayara, encantasme, estou totalmente enamorada de ti. Un 8. 8. Nayara, es unha campeona. A vida é para superar retos. Tes 8 puntiños. 8. Pili. 8 puntos, Nayara. 24 puntos. Esto emocionante como do Depor. Só temos a Nayeli. Tania. Un 9. Felicidades. 9. Vamos a ver. 10 puntos. Para la presidenta. 10. Pili. Un 9, Nayeli. 9 puntos. 28 puntos. Pili. Qué tarde, de verdade. Ai, Rocío, Aquí que... hai un empate. Ai, pois non nos demos conta. Entre De Borja e Nayeli. Que facemos, Pili? Ai, o que dixa. Que Manda solamente ela. pode pasar un. Aquí. A jefa manda. Pois como presidenta deste xurado, que pasen os dous. Pois así falou Pili, así remata a festa de Xuntos. Lucía Pérez, grazas por vir aos asuntos. Parada grande e vos, grazas por estar aí, porque a vida é mellor. Xuntos! Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida. Los coitos. A la vida. A la vida. Mira. ¡Vamos! Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Oye, abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas. La la la, la 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 la. La la la, la la. Este somos nosotros, dale, unos equipos.